Una vez más, bienvenido a usted, amigo televidente, a este es su programa Visión Económica a las 18 horas. En este bloque estamos hablando de la reforma fiscal integral propuesta por el presidente de la República. Y yo quisiera anexar algunos datos. Se está hablando de bajar el ITEVIS al 15%. Se está hablando que la solamente tendrá, la microempresa que son de 1 a 10 empleados y de ventas de 9.8 millones de pesos, que con el ITEVIS da casi 11 millones de pesos, y sin impuestos y solamente las retenciones que tengan que hacer. Se está hablando de que la pequeña, de 1 a 2% sobre la venta. Usted sabe que cuando usted paga un 1% sobre la venta, usted está presuponiendo que si usted divide 0.01 entre 0.27 y le va a dar realmente un beneficio de un 7% netamente, aproximadamente. Entonces, de acuerdo a la tasa efectiva de tributación de las grandes empresas, estamos igualándonos en el impuesto con las grandes empresas porque su tasa efectiva de tributación está entre 1.75 y 6%, la que más paga. Aparte de los juegos que los beneficios no se pueden cuantificar de esa manera. Y lo otro es que del 5% de la retención de las ventas al Estado va a bajar al 3%. Eso quiere y presupone que usted va a tener un 11,1% de beneficio con respecto a las ventas totales al Estado dominicano. Y el Estado lo va a retener antes, cuando usted le pagan, inmediatamente lo va a retener ese 3%. Entonces, esas son cosas de informaciones que han salido y que nosotros le estamos dando de primicia. De todas maneras, sí es bueno aclararle a los amables televidentes que estos datos que don Alejandro está ofreciendo son parte de las propuestas. Es decir, exacto, cuando venga la discusión del tipo de reforma que se va a plantear y el proyecto de ley en sí que va al Congreso Nacional es otra cosa. Y también lo que aprobarán los legisladores, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, también es totalmente diferente. Nosotros estamos un poco lucubrando con todo el derecho que tenemos como opinadores, ¿verdad?, de lucubrar respecto a propuestas, respecto a medidas. Así mismo como estamos opinando, yo siempre dejo aquí en este programa, que usted y yo tenemos años. Están grabados. Siempre dejamos nuestra impronta puesta. Y la impronta mía es que yo creo que el gobierno debe valorar la posibilidad de posponer la discusión del pacto fiscal para cuando la economía vaya en proceso de mayor recuperación. Y digo esto porque tú tienes que tener a la vista las figuras que tú vas a grabar, de dónde van a salir los ingresos para la estructuración del gasto. Tienes que tomar en cuenta cuál es ese escenario. Y ese escenario tiene muchas incertidumbres todavía, porque aquí se habla de abrir la economía, de abrir la educación, de volver a un conjunto de actividades sin nosotros tener seguridad de cuál va a ser la reacción o la respuesta que vamos a tener, ¿verdad? La misma pandemia, ¿cómo va la pandemia? Que la República Dominicana, en mi opinión, ha hecho una buena gestión de la pandemia. No se puede negar, las autoridades, las anteriores y esta, han hecho, sobre todo esta, han hecho una buena gestión. Porque voy a tratar el tema ahorita, para hacer una inversión de 20.000 millones de pesos. Cualquiera lo pensaría dos veces. Si voy a invertir 20.000 millones de pesos en la situación económica y la situación fiscal que tiene el gobierno central en el marco de una coyuntura, no se debe gastarlo. Y eso es una señal que uno tiene con mucha responsabilidad que establecerlo. Entonces, mi punto, Alejandro, es que la discusión puede comenzar este año, como dijo el señor presidente. Puede comenzar este año porque generalmente estos pactos se llevan meses y años. Recordemos que el pacto eléctrico duró casi 4 años, ¿verdad? Casi 4 años duró y todavía no se pone en vigor a plenitud lo que se acordó en una discusión de
de casi 4 años en la discusión del pacto fiscal. Es decir, yo digo, si van a comenzar la discusión, comencemos a tiempo para que los sectores más agresivos y los sectores de interés un poco se cansen en el proceso y que finalmente entonces cuando vayamos a hacer la reforma fiscal tributaria ya las aguas estén un poco más niveladas, que yo pienso que eso se irá logrando posiblemente a mediados del año 2022, en mi opinión, ¿verdad? ¿Sabe que, don Leo? Yo pensaba de esa manera. Discúlpeme, Alejandro, discúlpame, independientemente de que la República Dominicana va en un buen ritmo de vacunación, que hasta ahora es el indicador más efectivo que se está tomando en cuenta a nivel mundial para una apertura total de la economía. Es decir, cuando tengamos un 70, un 80% de la población vacunada, posiblemente haya un mayor nivel de confianza y de control, y entonces la economía se irá abriendo. Y cuando tengamos el 90% vacunado, si es que lo logramos, en sentido general, entonces habrá una total apertura. ¿Qué es lo que dicen los tratadistas internacionales? Que para el 2022, a partir de octubre de 2022, probablemente tengamos ya todas las economías totalmente abiertas e insertos los diversos sectores de las actividades económicas de la economía mundial. Y nosotros somos una pequeña economía, pero inserta ciertamente en ese contexto del concierto de naciones internacionales. Yo le quería decir a amigos televidentes lo siguiente, y también va a estar grabado esto que voy a decir. No quiere decir que para implementar el pacto fiscal haya que esperar que esté firmado el pacto fiscal. Me explico. Ahora mismo tenemos una diferencia del 3.8% del Producto Interno Bruto. Cáspita. El 2 y pico por ciento están en exenciones fiscales, amigos televidentes. Las exenciones fiscales, muchas de ellas son por ley, pero otras no son por ley. Por lo tanto, si yo con un plumazo cojo y quito ese 2.8% del 3.7%, yo no tengo que firmarle a nadie porque hay muchas exenciones que se han puesto de manera administrativa. ¿Por qué hay que esperar el pacto fiscal? Sí, para tomar estas decisiones. De todas maneras, lo más conveniente para comenzar a implementar. Hay otra, amigo televidente, perdón, Leo. Hay que esperar para poder poner el ingreso del gobierno con respecto a el gasto del gobierno. Cuando hay gente que está ganando 500,000 pesos, 700,000 pesos, por encima de la ley del MAP. No, Alejandro. Que a esa persona no hay que esperar, firmar nada. No, Alejandro, pero espérate. ¿Sí entiendes? Porque son dos, yo te entiendo perfectamente, pero son dos situaciones distintas. Si se aplicara lo que tú estás planteando, no hubiera la necesidad de una reforma fiscal tributaria, ¿verdad? Si se hiciera Exacto. Lo que tú dices. Esa es una alternativa. Esa alternativa tiene un costo, tiene un costo de carácter económico y tiene un costo de carácter político. El de carácter económico implica que si tú le quitas las exenciones a un conjunto de sectores, probablemente esos sectores se verían desestimulados en una coyuntura como esta y la economía, en vez de mejorar, pudiera empeorar. Número uno, y tiene un costo político, porque si tú haces eso, entonces esos sectores empresariales, a lo que se han controlado sobre la base de ser beneficiados con esas exenciones, entonces pudieran tener un comportamiento distinto al que están teniendo durante bastante tiempo, que generalmente se controlan por ahí, por esa situación. ¿Tú ves? Si se diera eso, Alejandro, y amables televidentes, no hubiese la necesidad de hacer, porque los recursos que se necesitan para equilibrar un poco y reducir el déficit fiscal en la República Dominicana, cuando digo déficit fiscal, los televidentes, le estoy hablando del déficit del gobierno, entre lo que recibe y lo que gasta, de eso que estoy hablando. Y ese déficit se viene acumulando y se convierte en el déficit fiscal acumulado. No voy a hablar del déficit cuasi fiscal, que es una deuda que tiene el Banco Central y que el Banco Central espera, según se acordó, que sea el gobierno que del presupuesto de ingreso general de la nación, entonces sea el que le financie el déficit que tiene el Banco Central.
hay que abrir una sección de economía para todos, hay que abrir una sección de economía popular o de economía familiar, ¿verdad, Alejandro? Para entonces uno explicarle a la población, porque este discurso que yo estoy manejando y que usted está manejando es un discurso que no es el de la población, y hay que buscar la manera, didácticamente hablando y pedagógicamente hablando, de que tengamos herramientas para que la gente comprenda. Mi participación aquí en estos programas históricamente ha sido como una suerte de compromiso social, ¿verdad? De llevar mi opinión profesional a sectores que el que quiera oírla y que quiere escucharla, yo agradecido. Y el que no quiere escucharla, pues entonces no tengo nada que agradecerle, porque no la escucha, ¿verdad? Yo estoy diciendo esto, Alejandro, porque es una situación complicadita. Vamos a abordar, mira, el presidente de la República aborda el concepto de pacto fiscal porque quiere que sea en acuerdo de la mayor parte de los sectores involucrados. ¿Ves? De suerte que no se diga, el gobierno tiene condiciones para aprobar un pacto fiscal, no un pacto, no, una reforma. Una reforma tributaria. Juntaría la mayor parte de los diputados, la mayor parte de los senadores. Pero no se trata de eso, porque la economía no es solo del gobierno, ¿verdad? Y la sociedad, un gobierno, cuando un presidente sale electo, trasciende mi partido para ser el presidente constitucional de la República. Y entonces el presidente tiene que actuar conforme al interés común, no solamente conforme a los intereses de un sector. Y por eso se habla de pacto. En coyuntura distinta no hubiese la necesidad de negociar, porque los pactos son una mesa de negociación, eso es lo que son los pactos, ¿verdad? Para ver cuántos sectores están de acuerdo, cómo aportan a lo que va, a la decisión que vamos a tomar. Y finalmente, si una decisión se toma en función de un pacto, todos somos responsables, ¿verdad? Todos somos coparte de las cosas positivas y de las cosas negativas que esas decisiones puedan tomar. Y digo lo siguiente, en el pacto educativo, todos participaron, ¿verdad que sí? Todas las fuerzas políticas y sociales y económicas de República Dominicana participaron. Todo el mundo tiene el mérito de la parte que ha logrado el sistema educativo nacional, pero el déficit que hay en la cualidad, en la calidad de la educación, todos los sectores que participaron también son responsables de que no se haya logrado con ese pacto el impacto que se esperaba en la calidad de la educación. Don Alejandro, con la anuencia suya de los televidentes, vamos a una pausa y regresamos a Visión Económica a las 18 horas. Yo soy Leonardo Valverde y me acompaño de Alejandro Noel y Cabrera. Ya volvemos.